A Lucas, el capítulo 9, el versículo 10. Versículo 10. Jesucristo, recuerden, Jesucristo tomó 3 años para educar, discipular a 12 personajes que nosotros, hemos aprendido de ellos también, de su propia vida. Y personalmente creo que un discipulado a un hombre, una mujer, debe durar 3 años, como lo dice Jesús, porque no tan solo hay un aspecto intelectual, ¿cierto?, de conocimiento de las Escrituras, sino también tiene que haber un aspecto práctico de la vida cristiana. Y en aquel tiempo estaban las escuelas judías, había una escuela famosa, la escuela de Shammai, de Hillel, estaba Gamaliel, que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, y Jesucristo, ¿cierto?, levanta a estos 12 hombres, los llama después de haber orado en la montaña por ellos, y ahora los envía a una tarea práctica. Estuvo con ellos, lo vieron cuando sanó, cuando levantó de los muertos, ¿cierto?, al hijo de la viuda de Naín, cuando sanó al siervo del centurión, a la hija de Jairo, a la mujer que tenía el flujo de sangre, cuando tocó el manto de Jesús fue sanada. Entonces ellos vieron la maravillosa obra que Jesús hacía en aquel tiempo. Y obviamente el pueblo entero de Israel conocía de las Escrituras, porque las profecías que estaban en el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, decía que era el tiempo en que iba a nacer el Mesías. Pero ellos estaban esperando un Mesías político, porque iba a derrotar, iba a tomar los ejércitos de Israel, iba a derrotar a Roma e iba a establecer su propio reinado, un reino social, porque iba a haber igualdad, ¿cierto?, equidad, justicia, pero también un reino espiritual, porque este rey, ¿cierto?, estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero ellos estaban equivocados, porque el profeta Isaías, en Isaías 53, nos habla de un Mesías sufriente. Y si podemos ir a este pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, brevemente quiero mencionar algunas cosas. El profeta Isaías escribió en el año 800 antes de que naciera Jesucristo. Pero eran los profetas, es decir, eran los hombres que se entregaban a una vida de devoción a Dios, oraban a Dios y Dios les hablaba por medio de una inspiración que venía del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y ellos, cuando recibían este mensaje, tenían que declararlo al pueblo, porque eran los portavoces de Dios hacia el pueblo. Los sacerdotes, los que ministraban en el templo, era al revés. Ellos escuchaban a la gente, sus problemas, e intercedían por la gente ante Dios. Pero aquí estaba el profeta Isaías, y dice aquí en el capítulo 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque Israel estaba en incredulidad, estaban a punto de ser llevados en cautiverio por el imperio babilónico. Los profetas por todas partes estaban diciendo eso, pero Él está entregando ahora una luz de esperanza, que en medio de la calamidad, en medio de la invasión de Babilonia, y después de todo eso, Dios se iba a manifestar. Por eso dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él. Está hablando de Jesús. Fíjense, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice, cuando subirá como renuevo. Esa es una palabra que en el idioma original tú entiendes perfectamente que está hablando de Jesús, porque la palabra netzer, de ahí viene, se deriva nazareno, que iba a ser un nazareno, un vástago. Así que es interesante esto, que ellos entendían perfectamente. El versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y fíjense, él está escribiendo a la nación de Israel, y fue la nación de Israel la que tomó a Jesucristo, lo crucificó. Ellos dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Ellos lo escupieron, ellos se burlaban de él. Entonces dice aquí que era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades. Y aquí vemos el propósito de que Jesús fuera a la cruz, que iba a tomar nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los judíos estaban pensando, este está muriendo porque Dios lo está castigando. Algo hizo que Dios permitió que lo crucificaran, pero la profecía apuntaba que Él iba a tomar nuestras cargas. Dice, más el herido, dice el profeta, fue por nuestras rebeliones. La palabra rebelión significa que conociendo yo la verdad de Dios, conociendo, aún sin conocer la Biblia, pero por la conciencia que Dios nos ha dado para determinar lo que es bueno y lo que es malo, conociendo lo que es bueno, no lo hago, y de forma rebelde, ¿cierto? Yo digo, sé que es bueno, pero no lo voy a hacer porque yo quiero hacer esto otro. Y eso Dios le llama rebelión. Ahora, en el contexto del cristianismo, del judaísmo, ellos conocían la Torá, que era la ley, los profetas y los escritos. Entonces, ellos estaban de una u otra manera en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando rechazan a Jesús, cuando le dan la espalda, ¿cierto? Y gritan, crucifícanle, ellos están en un acto de rebelión. Pero aún Jesús murió por las rebeliones, porque cuando estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, el amor de Dios es capaz de darse a las personas, no importa la condición de rebelión que hayan alcanzado en sus vidas. Si se arrepienten y aceptan este amor, entonces la cruz de Cristo se hace efectiva en sus propias vidas, porque Dios perdona aún sus rebeliones. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Y la palabra pecado, ¿cierto?, significa estar alienado de la relación con Dios. Cuando Dios habló en el Génesis 3 y le dijo al hombre y la mujer, el día que comieren de este fruto, no dijo manzana, ese es un mito que surgió. Cuando comieres de este fruto, el día que comieres, serán abiertos vuestros ojos y moriréis, van a morir espiritualmente. Entonces, la palabra pecado significa morir. La consecuencia del pecado trae muerte, es una separación. Entonces, Jesús está muriendo por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los pecados han hecho una división entre Dios y nosotros. Y Dios, que es santo, no puede relacionarse con alguien que está sucio, porque Él es puro. Habita en la luz inaccesible. Entonces Jesucristo murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz que ahora como cristianos tenemos fue sobre Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, todo el proceso de la crucifixión, todo lo que aprendemos de los evangelios y lo que nos está diciendo el profeta Isaías 800 años antes de que Jesús fuera a la cruz, tenía un propósito redentor, un propósito de amor, de Dios acercarse a nosotros por medio de su Hijo, pero no se recibe a Jesús. Muchas personas le rechazan, no aceptan su amor. Entonces dice aquí el versículo 7, angustiado Él y afligido no abrió su boca. ¿Se recuerdan cuando estaba frente al sumo sacerdote? Habían dos sumos sacerdotes en Israel al tiempo de la crucifixión de Jesús. Uno que era por un acto político, los romanos lo pusieron ahí, y el otro que venía por descendencia familiar, y ese era a perpetuidad hasta que moría. Entonces uno era Anás, que era el más viejito, que venía por descendencia familiar, y el otro era Caifás, que era puesto por Roma. Entonces cuando Jesús fue llevado esa noche, un día jueves, delante del pretorio, delante del tribunal judío para ser juzgado, allí estaban todos ellos, ¿cierto? Como lobos sobre una oveja. Y dice, angustiado Él y afligido no abrió su boca. Cuando lo golpeaban, ¿cierto? Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo lo que Él padeció fue en silencio, porque Él sabía que la cruz era el precio que tenía que pagar para redimir a la humanidad. ¿Y por qué razón? Porque usted y yo fuimos los que fallamos a Dios. Nosotros nacimos nosotros desconectados de Dios por causa del pecado, de la desobediencia. Es decir, nacimos separados, muertos espiritualmente. Pero Dios no quiere la muerte del hombre ni de la mujer. Entonces Dios quería reconciliar al hombre por medio de su amor, y en Jesucristo Dios estaba reconciliando a la humanidad para que todos nosotros pudiéramos volver al Padre.
Por esa razón, Jesucristo, ¿cierto?, aceptó la muerte, y muerte, una de las peores muertes que el ser humano podía experimentar. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue un juicio donde no tuvo derecho a defensa. Trajeron 2 testigos falsos. ¿Y cuál fue la acusación contra Jesús? Fue que iba a destruir el templo. ¿Se recuerdan? En el libro de Juan dijo que destruir este templo, dijo, y en 3 días lo reconstruyo. Pero él estaba hablando de su vida, que iba a morir y resucitar. Entonces la acusación falsa, ¿cuál fue? Este dijo que iba a destruir el templo, violando así la ley de Moisés. Entonces, la mentira fue parte del juicio, de un juicio ilegal, al cual Jesús no tuvo derecho a abogado, no tuvo derecho a defensa. Cuando él dijo, ¿cierto?, algo, el ayudante del sumo sacerdote le dio una bofetada y le dijo al sumo sacerdote, ¿te diriges así? Y él, siendo Dios, le dice, no sabía que estaba hablando con el sumo sacerdote. Entonces, dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por causa de Israel, pero por causa del hombre, por causa de nosotros. El amor de Dios es tan grande que puso a Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros fallamos y pecamos. Cada uno de nosotros se apartó, ¿cierto?, como ovejas. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, el Cordero de Dios. Volvamos a Lucas. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque los discípulos, la gente de aquel tiempo, esperaba un rey, un político que los venía a juzgar, pero no esperaban un Mesías humilde, uno que iba a entrar cabalgando, no en un caballo con un ejército, sino en un pequeño asno en Jerusalén. Y cuando entró a Jerusalén, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos? Les envié profetas y los mataron. Y los quise juntar, dice, como una gallina junta sus polluelos, pero no quisieron. Y Juan, el discípulo amado, escribe, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él era la luz, pero estos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Jesucristo fue desechado por su pueblo, pero también estábamos nosotros en su corazón, porque Jesús dijo, hay otras ovejas de otro redil que también tengo que alcanzar. Y por esa razón preparó a estos 12 hombres durante 3 años. Y por 3 años les estuvo instruyendo, guiando, enseñando, y vivieron experiencias increíbles. Y ahora, ¿cierto?, los ha mandado de 2 en 2 para que vayan a todas las aldeas de la ciudad de Galilea, para que entren y hablen del reino de Dios. Del reino de Dios, el cual un día vendrá y se instalará. Un día Jesucristo va a regresar por segunda vez, y esto es lo que la gente no está esperando. La gente piensa que esto es una historia mítica, ¿cierto?, para ilusos, que hemos sido engañados, pero la fe cristiana es una fe razonable, que está basada en la evidencia histórica, en la evidencia, ¿cierto?, respecto de las Escrituras. Y más aún, cuando en el año 1947 se descubren en las cavernas del Qumran, cerca del Mar Muerto en Israel, se descubren 11 cuevas donde empiezan a encontrar manuscritos tan antiguos del siglo II, del siglo III antes de Cristo, con los libros del Antiguo Testamento completos. Entonces eso nos da a nosotros, ¿cierto?, una evidencia sólida que constituye para nosotros una fuente importante, porque el modo en que escribían las Escrituras, el modo en que traspasaban la Escritura, ¿cierto?, era una cosa tremenda. Cuando escribían, por ejemplo, el nombre de Dios, ellos tenían que bañarse completo y luego escribir el nombre de Dios, bañarse nuevamente y seguir escribiendo las Escrituras. Eso nos habla de que hay fidelidad, de que los que transcribieron las Escrituras. Entonces tenemos nosotros abundante evidencia de que lo que nosotros tenemos hoy es precisamente la palabra de Dios. Pues bien, un día ese rey vendrá, y en Isaías, el capítulo 2, el profeta mismo
habla en el versículo 1 al 4 de una de las características que tendrá el reinado del Mesías. No, Jesucristo vino una vez y los discípulos en Hechos 1:8 le dicen, ¿vas a restaurar ahora el reino de Dios? Y Jesús le dice, no, a ustedes ni siquiera les debe interesar este tema. Este tema tiene que ver el Padre y yo, así que quédense tranquilos. Y dice aquí el capítulo 2 del libro de Isaías, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá, fíjense cuánto, en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cuando las escrituras hablan, uno tiene que leer de forma literal, pero también hay un lenguaje que está figurado en las escrituras, y aquí nosotros encontramos una metáfora. Y los montes en las escrituras son un símil de autoridad o de reyes. Entonces dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el rey de la casa de Jehová como cabeza de los montes, como cabeza de todos los otros líderes, y será exaltado sobre los collados, sobre las demás naciones. Y correrán, dice ahí, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Quién? Jesucristo, que estará allí presente, gobernando por 1000 años, dice la Escritura. Vamos a verlo. Pero esto es lo que el profeta dice de aquel tiempo. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, de Jerusalén, saldrá la ley, la palabra de Dios, del propio Jesús. Y de Jerusalén, dice, la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y dice, y volverán sus espadas en rejas de arado. Este es el versículo que está en las Naciones Unidas. Está en un gran texto en las puertas de las Naciones Unidas. Este versículo dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Serán 1000 años del gobierno de Jesucristo, donde habrá paz, donde Él mismo, desde Jerusalén, gobernará. ¿Con quién? Con la iglesia, con nosotros. Gobernará a quienes, a los que entren. Ya vamos a ver esa parte. Entonces será un reinado de paz y de justicia. Y si vamos aquí mismo en Isaías 65, estoy dando solamente algunos atisbos de lo que significa el gobierno del Rey Jesucristo, cuando venga, ya no como un cordero, ni montado en un pollino, sino que vendrá como un gobernante con justicia, que reinará con justicia y equidad. El Isaías 65, el 17 y el 25. Dice el 18, dice, os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿De qué está hablando el profeta? Que vendrá un tiempo donde habrá paz, justicia, donde reinará Jesucristo, pero también donde se volverá nuevamente a la longevidad. Si se fijan aquí, dice que el niño de 100 años morirá, de 100 años morirá, 100 años, imagínate. Pero ¿por qué van a morir si va a reinar Jesucristo por 1000 años? Lo que pasa es que cuando Jesucristo venga por segunda vez, está en Mateo 25, 24, 25, lo vamos a ver, Él va a tomar control y va a juzgar las naciones. Y las naciones que hayan sido bendición a Israel y a los cristianos van a entrar. Y esa gente tiene que morir. Pero Jesucristo va a instaurar nuevamente la longevidad en aquel tiempo. La iglesia
vamos a vivir eternamente porque vamos a estar ya glorificados con Cristo Jesús. Pero ese es un tema. Volvamos a Lucas 9, por favor. El reino de Dios entonces es el gobierno literal de Jesucristo por 1000 años. Pero en este momento el reino de Dios es espiritual. Es el gobierno de Dios en nuestros corazones por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así somos cristianos, por creer en Cristo, por creer en su palabra, seguir sus mandamientos. Muy bien, dice aquí el versículo Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles, los mandó de dos en dos a predicar el reino de Dios, les contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto, a una ciudad llamada Betsaida. Betsaida quedaba cerquita del mar de Galilea. Ahí vivía Pedro, ahí vivía Andrés y ahí vivía Felipe. En Juan capítulo 1 y 2, ahí están. Y cuando la gente lo supo, porque recuerden, había millares que le seguían, él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces, Jesucristo nunca interrumpió, nunca hizo una pausa para dejar de hablar de lo que era tan importante del reino de Dios. Y la introducción al reino de Dios es por medio, o la llegada al reino de Dios es por medio de un mensaje, por medio del arrepentimiento. Juan Bautista les dijo y les decía, arrepentíos, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cierto? Entonces, las personas tenían que volverse a Dios y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, literalmente un cambio de mente, un giro de 180 grados. Pero el arrepentimiento en sí, más que el detalle técnico, tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con mi deseo de cambiar, tiene que ver con un cambio absoluto en mi forma de vida. Entonces ahora hay un vuelco en mi ser, afecta mis emociones por haber ofendido a Dios, me arrepiento. Entonces creo en Jesucristo, creo en su palabra. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Estoy dentro del reino. Y Jesús les hablaba del reino porque ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Imagínense el poder de Dios para sanar. Dios tiene el poder para sanar. Y dice aquí el 12, pero el día comenzaba a declinar, ¿cierto? Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Estos eran los discípulos. Estaban siendo entrenados por Jesucristo. Jesús aquí les va a dar otra prueba de su autoridad, de su poder como Dios, pero también les va a dar una instrucción, una nota de aprendizajes para ellos, porque siendo discípulos del reino, todo lo que implica el reino de Dios no puede delegarse o relegarse o uno evadir la responsabilidad. Ellos fueron llamados, ¿cierto?, para ser discípulos. Entonces ellos estaban comprometidos al 100%. Jesús les dijo, y va a decir más adelante, que cada persona que quiera ser un discípulo tiene que tomar la cruz, que es un instrumento de muerte, y seguirle. Por lo tanto, ellos aquí están asumiendo una actitud como, claro, importante, se preocupan de la gente, pero ellos tienen que tomar causa en la situación. Ellos no pueden desligarse. Por eso Jesús les dice en el versículo 13, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Entonces los puso en una situación compleja, porque eran como 5.000 personas, solamente los hombres. Y ellos dijeron que vayan a sus casas. Pero si tú estás involucrado en el ministerio, tú tienes que ver cómo vas a ayudarlos a ellos. Y esa era la situación a donde quería empujarlos Jesucristo. Ellos tenían que buscar una solución. No basta relegarles, ¿cierto? Y decir, váyanse. No, pero ellos tenían que ser parte de la solución, no del problema. Y por eso Jesucristo los estaba educando. Por eso les dice, dale de vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Entonces ellos pusieron un límite, ¿cierto?, hasta dónde ellos podían llegar. Pero la cosa es cuando tú estás con Dios, tú estás con Cristo, el límite no tiene techo. ¿Por qué? Porque la fe que obra, es cierto, es una fe activa. La fe que se deposita en confianza en Dios es una fe a toda prueba. No resiste límites. Para la fe que descansa en la promesa de Dios, no hay un techo que pueda significar, ¿cierto?, un conflicto. Al contrario, las pruebas son en realidad las puertas que se abren para
conocer a nuestro Dios de una manera distinta, porque Dios bendice y premia la fe de aquellos que depositan, ¿cierto?, su confianza plena en Dios. Entonces le dijo, dadles de vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Es como si en una empresa tú estás bien calificado y te dice un jefe, un director, te dice, oye, hay que solucionar un problema. Bueno, yo hice lo que hice. Pero tú tienes que solucionar el problema, porque basta que te digan, aquí está el problema. Tú no puedes volver con el problema, tú tienes que volver con la solución, porque estás considerado, ¿cierto?, un empleado calificado. Aquí, mirándolo desde digamos, de una como visión más secular, ellos tenían ese problema. Aquí el jefe le dijo, denle usted de comer, ¿y quién va a hacer ese milagro? Pero aquí estamos frente a un asunto espiritual, que aquí están con Dios mismo está frente a ellos. Entonces, cuando Dios está de tu lado, no hay límites. Y ellos dijeron, no tenemos más que esto, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para esta multitud que está aquí. Entonces, una solución casi por el lado. Y eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. Imagínate ese momento. Toda la gente allí, un lugar desierto. Qué interesante, porque es un símil como Moisés en el desierto. Cuando Moisés, ¿cierto?, tenía conflicto con la gente y Dios le decía, pero tú avanza, ¿sí? No tengas miedo, yo estoy contigo. Entonces le dice, tomando, y los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Fíjense, y comieron todos y se saciaron, ¿ya? Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces, la provisión con Dios, cuando tú confías en Dios, nunca va a faltar. Jamás. David dice, joven fui y viejo soy, y nunca he visto a un justo sufrir hambre. Dios nunca va a dejar padecer hambre. Las circunstancias a veces nos aprisionan de tal manera que creemos que ese es el límite. Pero precisamente esa es la forma que a Dios le encanta a veces trabajar, un sentido del humor que uno no entiende, y Dios nos bendice en los momentos en que cuando creemos que todo se va a ir al tacho. Dios actúa. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, como hijos tenemos asegurado nosotros una provisión. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que les faltan serán añadidas. Entonces, el hombre o mujer que ha tomado una decisión por Jesucristo tiene asegurado la provisión para cubrir sus necesidades. Jesucristo no está diciendo aquí que te va a hacer millonario, pero Jesucristo dijo que va a suplir tu necesidad. Y nunca un hijo de Dios ha pasado a tal punto de decir, morí de hambre y Dios no estuvo ahí. Jamás va a suceder. No tengo dónde dormir. No va a suceder. No tengo con qué vestirme. No va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios nos provee. Dios nos cuida. Él dijo que nos iba a garantizar eso. Pero tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Buscar el reino de Dios. Ya fuimos encontrados por Jesucristo, pero ahora por medio del estudio de la Biblia, de estudio de la palabra, yo comienzo a conocer a Dios. Eso es buscar el reino de Dios. No es otra cosa mística y fantasiosa, sino es conocer a Dios por la palabra. Y dice su justicia, es decir, los actos diarios de mi vida que reflejan una conducta acorde a los principios y a cómo vivió Jesús. Eso es vivir en justicia. Entonces, dice que sobraron 12 cestas. Dios da más abundantemente de lo que le pedimos. Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Recuerden que el texto anterior, Herodes dijo, este puede ser Juan Bautista que ha resucitado, porque a ese yo lo decapité. Herodes, ¿se recuerdan? Un asesino. Porque Juan Bautista le decía,
tú tienes una mujer que es la esposa de tu hermano. Tú no puedes tener a esa mujer. Y la mujer, ¿cierto? En un baile que hizo danzar a su hija, obviamente este era frescolín con todas las letras, ¿cierto? Cayó rendido y le dijo, te doy todo mi reino, la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Y ella le dijo, dame la cabeza a Juan Bautista. Mataron a Juan Bautista, pero no callaron la voz de Dios. Hasta el día de hoy la voz de Dios sigue siendo proclamada. Entonces dice Jesús ahora de forma particular a sus discípulos, porque estaban con él. Le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron unos Juan Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Es lo que la gente decía. Siempre hay mitos que circulan en medio de la gente respecto de cosas de Dios. Por ejemplo, al que Dios madruga, Dios le ayuda. Eso no es de la Biblia. Porque hay otro contramito. No por levantarse tan temprano, ¿cierto? No por levantarse tan temprano, algo así. No por levantarse, algo así, amanece más temprano. O sea, es la antítesis de lo que se dice. Entonces son mitos que la gente va construyendo, ¿cierto? Y de pronto piensan que son cosas de Dios, pero no es así. Y aquí la gente tenía también mitos. De hecho, los propios discípulos tenían una concepción súper errada de Jesús, porque en una oportunidad Jesús le dijo, vayan en la barca y los veo al otro lado. Y se levantó una tormenta y a tal punto que se estaban ahogando. Y Jesús aparece caminando sobre las aguas. ¿Y qué dicen? Un fantasma. ¡Un fantasma! ¿Por qué? Porque en aquel tiempo una de las creencias populares era la creencia en fantasmas, en espíritus, lo que se conoce como docetismo. Y muchas veces nosotros transportamos ciertos mitos que traemos de afuera y tratamos que parezcan cristianos, pero no son. Por eso que debemos ir a la palabra, porque ella derrumba esos mitos que nosotros a veces cargamos. Entonces Jesús ahora les va a preguntar a ellos, ¿cierto? Y les dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, y aquí esta es una de las declaraciones más potentes del Nuevo Testamento. Le dijo, el Cristo de Dios. Pero en Mateo, déjeme buscar el texto donde lo tengo ese. Mateo 16, déjeme buscar. Mateo le dice 16. Ya, Mateo 16. Busquen Mateo 16. Perfecto. Mateo. ¿Por qué Mateo? Porque Lucas es un médico. Lucas escribe a Teófilo, un nombre importante del Imperio Romano. Y si leen el capítulo, los primeros versículos de Lucas, dice que él procuró investigar de una manera tan acuiciosa todo el relato de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo, de todo lo que se decía de él, y los puso en orden de tal manera que cuando Teófilo lo leyera, pudiera entonces sacarse, ¿cierto?, esos mitos que hablábamos, para establecer una verdad que fue investigada. Por eso Lucas me gusta, porque dentro de los historiadores clásicos es uno de los tan potentes como Flavio Josefo, como Plinio el Joven, en fin, es un historiador. Y escribe para el mundo griego, es decir, para el mundo, en aquel tiempo se hablaba griego. Jesús nunca habló griego en las escrituras. Las escrituras fueron escritas en griego. Jesús hablaba arameo. Jesús hablaba el hebreo galileico, el arameo, pero Jesús nunca habló griego, no porque no supiera, sino porque él era su convicción como judío, él estaba aferrado también a su idioma. Interesante. Entonces Mateo, ¿a quién escribe? Mateo escribe a los judíos. Cuando el Evangelio de Mateo es escrito, Mateo lo comienza a escribir y a establecer todo el relato de la pasión de Jesucristo, ¿cierto? Dicen, Mateo no dijo, voy a escribir la Biblia. Simplemente él escribió. Y después la iglesia
se dio cuenta que este era un libro inspirado y lo canonizó. Entonces quedó dentro del contexto de los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Pero él estaba escribiendo a sus paisanos, a sus compatriotas, a los judíos. ¿Para qué? Para mostrarle que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en Jesús. Que todo lo que se decía de él se cumplía en Jesús y que Jesucristo era el Mesías. Entonces aquí, viniendo el relato de Mateo 16, él les dijo en el versículo 15, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. En Lucas dice, eres el Cristo de Dios. Pero aquí, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es un título que significa Mesías. Le está diciendo, tú eres el Mesías, el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y para que un judío hiciera una declaración de ese tipo, tenía que solamente, ¿cierto?, haber sido convencido por las obras de Jesús, por su palabra y por el Espíritu Santo. Y vamos a ver que esto, lo que dijo Pedro, fue inspirado por Dios, porque el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado es, lo voy a leer como se dice en el griego, bienaventurado eres piedrita. Literalmente del griego, bienaventurado es piedrita, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo reveló una persona. A eso se refiere. Ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se lo reveló? Por el Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres piedrita. Y sobre esta gran piedra maciza que es tu declaración, edificaré mi iglesia. No está diciendo sobre ti, está diciendo sobre esta roca maciza que es tu confesión, es decir, sobre el Mesías, sobre el Cristo, voy a edificar mi iglesia. Porque si una iglesia fuera fundada sobre un hombre, hace rato estaría muerta. Pero la iglesia está fundada sólidamente. ¿Dónde? En Jesucristo. Ya vimos ya. Aquí mismo en Mateo 7. Sí, vamos, por favor. Aquí mismo en Mateo capítulo 7, el versículo 24. Mateo 24 dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Qué interesante. En 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 4. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 4. Con esto vamos a ir culminando. Pablo está haciendo una alusión a esta iglesia que está en la ciudad de Corinto, en Grecia. Y les dice, el versículo 1 al 4, pero no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que nuestros padres, porque Pablo era judío, así que cuando se refiere a nuestros padres, se está hablando a los ancianos de Israel. Dice, y está el relato cuando estuvieron por el desierto. Dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Se recuerdan que era de día, sol abrasador? Entonces Dios les mandaba una nube para protegerlos del sol. Y todos pasaron por el mar. Cuando atravesaron el mar Rojo hacia Arabia, donde estaba el monte Sinaí. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Este es un simbolismo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios les daba maná, que venía del cielo, ¿se recuerdan? Que era como una escuela de miel. Ese era lo que Dios les daba y ellos estaban saturados de eso. Y el 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era... Muy bien. Volvamos a Mateo. Muy bien. Entonces,
Respondiendo Simón le dijo, tú eres el Cristo, Mateo 16:15, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, dichoso, en otras palabras, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Es decir, la palabra revelar significa mostrar por una vez algo que estaba oculto. Entonces, esto que tú estás conociendo ahora y que estaba oculto, no te lo dijo nadie de los que está aquí, ni los mitos que circulaban entre la gente, sino que vino directo del Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres una piedra, y sobre esta roca, que es la confesión de Pedro, no sobre Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada, sustentada en la roca que es Cristo. La piedra de ángulo que desecharon los edificadores vino a ser la piedra principal. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, todo intento de persecución, todo intento de destrucción jamás va a surtir efecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo la cuida. Él la funda, Él la protege. Pero fíjese que Él está hablando a futuro. Él dice, sobre esta roca edificaré. No está diciendo edifico, edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba anunciando el reino de Dios a los judíos. Ese era su mensaje, el reino de Dios ha llegado. Si yo hago milagros es porque el reino de Dios está aquí. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? Hechos 2. Hechos 2. Pero para ir ahí, con esto terminar, dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque la gente quería tomarle como rey para que se rebelara contra los romanos. Y en el año 66, los judíos se rebelaron en Galilea porque eran más liberales, tenían influencia más helénica. ¿Y qué vino Roma? ¿Qué hizo? El año 70 destruyó y mató a más de 1 millón de judíos. Se llevaron más de 100.000 como esclavos, y en esa trifulca van a Masadas. Ustedes conocen la historia de Masadas, donde habían unos esenios que estaban escondidos arriba, con hombres, mujeres y niños, y los romanos se demoraron 3 años en llegar arriba, y cuando llegaron arriba, ¿qué hicieron? Se habían suicidado. Había un sacerdote, ellos eran especialistas en los sacrificios, y cuando llegaron arriba estaban todos muertos. Y de ahí surge todo este tema de los escritos que ellos tenían, y los escondieron en vasijas y los escondieron en las cuevas de Qumran, que en 1947 son encontradas. Entonces, a ti te daré la llave, le dijo. O sea, que tú vas a ser como el Papa. No es así. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, el capítulo 2, denme 5 minutos para concluir. Hechos 2. Cuando Jesús murió y resucitó, pasaron 40 días. Jesús pasó 40 días después que resucitó con sus discípulos, enseñándoles las cosas. Ahora Jesús dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Así que él tenía toda autoridad, había retomado, ¿cierto?, de lo cual se había despojado. Y ahora tenía todo el poder. Y venía una fiesta de los judíos. Había más de 2 millones de judíos en todo Jerusalén, celebrando una fiesta que se llamaba la fiesta de Pentecostés. Ahí estaba todo el mundo con sacrificios y todo, ¿cierto?, lo que pasaba ahí en Jerusalén y los alrededores, mucha gente. Pero ese día, cuando llegó, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién estaba? 120 discípulos, entre ellos María, la madre de Jesús, otras mujeres y los 12 discípulos. Y todos estaban en un lugar escondido. ¿Por qué? Porque andaban detrás de ellos, ¿cierto?, para cazarlos y matarlos. Tenían miedo, estaban ahí. Y de repente estaban ahí, vino del cielo un estruendo, hizo como de viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas y como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otros idiomas. Esta palabra dialecteia, la palabra es el idioma griego. Estaban hablando en otros idiomas. ¿Qué pasó? Que vino ese poder y ellos comenzaron a adorar a Dios y cada uno, fíjense que habían de Grecia, de Egipto, partos, medos, elamitas, y del Ponto y de todas partes y le escuchaban hablar en su idioma las maravillas de Dios. ¿Y qué decían? Jesús, tú has resucitado, tú eres el Señor. Eso era, ¿cierto? Lo que estaban hablando personas que nunca habían hablado un idioma. Pero aquí, fíjense, el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar. El versículo 38, Pedro da todo un discurso del Antiguo Testamento y llega aquí y le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el versículo 37, cuando Pedro hace ese discurso, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y él le dijo, arrepiéntanse. Entonces aquí se cumple cuando Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Entonces, ¿qué hace Pedro? Abre las llaves del reino por medio de la predicación y aquí surge la iglesia. Con la venida del Espíritu Santo surge la iglesia. Entonces dice que 3,000 judíos ese día recibieron a Jesucristo como Salvador luego de que Pedro predicó el primer sermón de las llaves, con las llaves del reino, y abrió y rompió con el mensaje para que la gente creyera, se arrepintieran, confesaran que Jesucristo es el Señor, y de allí comienza la historia de la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios, no es el reino, somos parte del reino, porque el reino le pertenece a Israel, son promesas dadas a Abraham, a David, ¿cierto? A Moisés, y se van a cumplir cuando Cristo venga por 1000 años. Pero nosotros somos parte del reino. ¿Y ahora qué hacemos? Anunciamos el reino de Dios. Un día Jesucristo va a venir. Este da para un tema interesante porque Dios nos injerta en el olivo natural. Pero bien, lo importante es que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Jesucristo es el centro, es la roca que sustenta nuestra vida. Entonces, cuando Pedro hace esa tremenda declaración, ¿cierto? Le dice, tú eres el Mesías. El que había profetizado Isaías, del que leímos al principio. Como cordero será llevado. Pero no creyeron, no lo aceptaron. ¿Qué dijeron a Pilato? ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Qué dijeron? Queremos a Barrabás. Su sangre sea sobre nuestras cabezas. Y desde el año 70 hasta el 13 de mayo de 1948, Israel vagó errante por todas las naciones. Asesinados, ¿cierto? Fueron perseguidos cruelmente. Hoy día tienen una tierra, que es un movimiento sionista, que hay una cuestión ahí que para interesante de analizar. Pero la cosa es que Dios dijo que los iba a traer de vuelta y los iba a plantar y nunca más iban a salir de ahí. Lo importante, ¿quién es la roca que afirma tu corazón? Hay cosas que tú pones como límites en tu vida que no permiten que Dios obre en ti. Esas son las cosas que tenemos que sentarnos y meditar. Porque los discípulos dijeron, tenemos 5 pescados, no hay 2 peces. Pero tenían a Dios ahí mismo, a Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos limitamos en nuestra relación con Dios. Tenemos un Dios creador que sustenta todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Y si Él es la roca de tu salvación, la roca que es tu refugio, entonces podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Disculpen el tiempo que me tomé de más. Señor, gracias por este día, por tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todos los que están aquí, Señor, por su paciencia y por lo que eres tú en nuestras vidas, Señor. Gracias. Bendice nuestro regreso a casa, Señor, y te alabamos, te bendecimos porque tú eres el Dios verdadero y un día, Señor, vendrás y gobernarás, Señor, desde Israel. Lo dice tu palabra, Señor. Viniste una vez, tú mismo dijiste que vendrías por segunda vez y lo creemos.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza mientras recogemos